Bienvenidos a El Más Pipiris Nice. Puras estupideces. Aquí no venimos a endulzar la historia, sino a contarla como es, con todo y los escándalos que han hecho rugir a los Tigres del Norte más fuerte que nunca. Pedro y Pablo eran hermanos. Conocí bien Emilio. Porque sí, son leyendas de la música regional, pero también han estado en la mira de la censura, el chisme y hasta demandas que los dejaron en la calle. Pasaron por San Clemente. ¿Sabían que un día, en plena entrevista, a Jorge Hernández le salió una supuesta hija de la nada? ¿O que han sido vetados en Chihuahua por cantar lo que muchos prefieren callar? ¿En dónde estabas cuando me moría? Pero eso no es todo. También hay rumores de que ciertas canciones pudieron haber sido patrocinadas por personajes de la vida real. Si la perra está amarrada. Y si creían que El Jefe de Jefes era solo una canción más, espérense a escuchar lo que se dice tras bambalinas. Y como aquí no nos quedamos con lo superficial, también les vamos a contar cómo casi pierden todo su legado por confiar en la persona equivocada. Ya está cerrada con 3 candados. Cómo pasaron de tocar en cantinas a hacer historia en Hollywood y hasta en una prisión de máxima seguridad. Haber nacido en América es como una bendición. Así que pónganse cómodos, porque lo que viene no es cualquier historia, es la historia real, llena de misterio, censura y polémicas de los Tigres del Norte. Me gritaron 1000 veces que me regrese a mi tierra. No se lo pierdan y quédense hasta el final. Y es que se rumorea que no hay fronteras para los Tigres del Norte, y no solo porque su música ha cruzado el mundo entero, sino porque ellos mismos han derrumbado los límites de lo que se considera la música norteña. Algunos dicen que si hay un grupo que ha definido el regional mexicano en los últimos tiempos, son ellos. Eres mi buena suerte. Y, bueno, con más de 30 millones de copias vendidas y un repertorio que supera las 750 canciones, no es difícil imaginar por qué. Hola, señor locutor. Sí. Desde que comenzaron, estos muchachos entendieron que la música no solo era cantar sobre el amor y el desamor, sino contar historias, esas que la gente común y corriente vive en su día a día. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos. No por nada sus corridos y canciones han sido himnos de quienes han tenido que cruzar la frontera, de los que han luchado contra la adversidad o de aquellos que simplemente quieren un buen trago y una rola para ahogar las penas. Sigo siendo un ilegal. Se comenta que una de las claves de su éxito es que han sabido evolucionar sin perder la esencia. Sentí que el llanto me explotaba en 1000 pedazos. Porque sí, la música cambia, los tiempos cambian, pero ellos han sabido mantenerse en la jugada. Cuando me vine de mi tierra El Salvador. Que si los premios, que si los Latin Grammy, que si los homenajes. Los Tigres han estado en todas. Tú me robaste el alma. Uno podría figurarse que, después de tanto reconocimiento, se darían un respiro, pero no, ellos siguen, y parece que tienen cuerda para rato. Cuando tú quieras localizarme. Un día, en una entrega de premios, dicen que un periodista les preguntó si alguna vez habían pensado en retirarse. Jorge Hernández, con su inconfundible bigote y esa mirada de quien lo ha visto todo, supuestamente respondió con una sonrisa: los Tigres no se retiran, solo rugen más fuerte. Se vende un corazón usado. Y pues, si nos basamos en lo que han logrado, no parece que estuviera mintiendo. Si ya llegaste hasta aquí, quiere decir que el chisme está bueno, y eso merece un like bien dado. Así que no te hagas el difícil, pica ese botoncito, suscríbete y activa la campanita, porque aquí el escándalo nunca falta y el chisme nunca duerme. El alimento de la prensa ahora es el chisme. Sí. Seguimos. Algunos piensan que la clave de su longevidad es la familia. No es lo mismo estar en un grupo con desconocidos que compartir el escenario con hermanos, primos y amigos de toda la vida. Me dicen que es el consentido, pero... Sí, es el consentido. Todos. A veces en igual de decir Jorge dice Eduardo. Entre ellos se entienden sin hablar, como si la música fluyera por sí sola. Ya invité a mi hermano Hernán. Hernán tenía 7 años cuando se fue conmigo a Los Mochis. Norteño es para
Historias que contar los Tigres del Norte. Se rumora que los Tigres del Norte nacieron más por necesidad que por vocación, aunque uno pensaría que el talento ya venía en la sangre. Imaginen la escena: Sinaloa, finales de los 60, una familia numerosa y pocos recursos. Y de ahí en Los Mochis empezamos a trabajar en una senaduría. Jorge Hernández, apenas un chamaco de 14 años, ve la situación en su casa y dice, pues de algo hay que vivir, y si sabemos tocar, hay que hacer negocio. Y nos daban oportunidad de que cantáramos a las 11 de la noche. Así que convence a sus hermanos Raúl, Hernán y a su primo Oscar para armar un grupo. Oye, pues nos vamos a ir a Mexicali. Claro, en ese entonces no se llamaban los Tigres del Norte, ni soñaban con premios o giras internacionales. Eran solo unos morros tocando donde los dejaran, combinando la música con la chamba en una maderería. En los restaurantes, porque éramos niños y por no nos dejaban entrar a los lugares grandes. Dicen que su papá tenía parálisis en la mitad del cuerpo y la familia necesitaba dinero. Todos los lunes lo que ganábamos se lo mandábamos a mi papá y mi mamá por el telégrafo. Así que de día se partían el lomo cargando madera y en la noche agarraban los instrumentos y se iban a bares, restaurantes y cantinas a tocar. Uno podría imaginar que en esos lugares vieron de todo: amores fugaces, broncas, lágrimas y botellas que se vaciaban más rápido que los bolsillos de los clientes. Tal vez por eso sus canciones luego tendrían tanta verdad y sentimiento. Mandó llamar a sus hermanos Raúl y Hernán para darle forma a una nueva agrupación musical que complementó con su primo Oscar Lara. De Sinaloa brincaron a la frontera, Mexicali, donde ya los conocían como los norteños de Chihuahua. Pero el destino tenía planes más grandes para ellos. Se dice que en una de esas vueltas, los invitan a tocar a San José, California, para las fiestas del 5 de mayo. Y es aquí donde la historia toma un giro inesperado. Cuentan que al llegar a la frontera, un oficial de migración les pregunta cómo se llama el grupo. Jorge, con esa sinceridad que lo caracteriza, responde que no tienen nombre, que nomás tocan. El oficial, que seguro ya tenía madera de visionario, los bautiza en ese momento, Little Tigers, pero como van a crecer, serán los Tigres del Norte. Imaginen la escena: un gringo sin saber español, pero con buen ojo para la música, les compra instrumentos, les da clases y les graba su primer sencillo, Juana la Traicionera y Por el Amor a Mis Hijos. Arthur Walker, que ni entendía lo que decían las canciones, vio algo en ellos. Grabaron 4 discos con él sin mucho éxito, pero no se dieron por vencidos. Yo le decía al intérprete, ¿qué dice? Dice que se le va a poner The Little Tigers from the North. Y luego vino el 5º disco. Ese sí fue el bueno. Contrabando y Traición, de 1973, que no solo pegó, sino que cambió el rumbo del grupo. Se incorporó Guadalupe Olivo, metieron el bajo eléctrico en lugar del tololoche, y Jorge dejó de cantar a dueto para convertirse en solista. Algunos piensan que fueron cambios pequeños, pero en realidad le dieron una personalidad única a la agrupación. Desde ahí, todo fue para arriba. Vinieron cambios en los integrantes, tragedias familiares y momentos difíciles, pero los Tigres del Norte se aferraron a lo suyo: tocar para el pueblo. Todo el mundo sabe que los Tigres del Norte son más mexicanos que el tequila y el chile en nogada, pero si nos metemos en los detalles, ahí es donde la cosa se pone interesante. Si hay algo que hizo rugir a los Tigres del Norte, además de su talento, fue la censura. Algunos dicen que varias de sus canciones fueron prohibidas porque fomentaban conductas antisociales. Y no es que estuvieran promoviendo el desorden, sino que retrataban la realidad de muchas personas que vivían en los márgenes de la sociedad. Según Jorge Hernández, en una entrevista dijo que las canciones eran vetadas por sugerencia del gobierno, aunque él nunca se tragó esa versión. Nosotros decimos que a la gente le gusta lo prohibido, así que cada vez que prohibían un tema se vendía más y a nosotros nos daba risa, dijo el líder de la banda. Y tiene sentido, porque si algo ha demostrado la historia, es que lo que el gobierno prohíbe, la gente lo consume con más ganas. Está lo prohibido, ¿no? Siempre tratamos siempre buscamos las cosas prohibidas por algún motivo en la vida. Así que, lejos de frenar su carrera, la censura les dio más fama. Porque mientras algunos intentaban callarlos, el pueblo los escuchaba más fuerte. Y así, canción tras canción, se convirtieron en los reyes indiscutibles del corrido. Me falta un pecado, me
Si los Tigres del Norte son llamados los Reyes, no es solo por cariño del público, sino porque sus canciones han dejado una marca que nadie puede ignorar. Se rumorea que cada una de sus producciones es un golpe directo a la realidad, algo que incomoda a más de uno, y prueba de ello son los temas que han sido censurados, prohibidos o que han causado controversia. Por ejemplo, La Reina del Sur. Una canción que narra la historia de Teresa Mendoza, una mujer que, digamos, se dedicaba a negocios que no eran precisamente legales. En 2012, en un concierto en Chihuahua, se dice que la tocaron y ¡pum!, prohibida. Algunos creen que fue porque la historia estaba basada en hechos reales, otros porque las autoridades no querían que se le hiciera más fama a ciertos personajes. Para la reina del sur, Otro caso es Ataúd, un tema que no solo generó ruido entre el público, sino que casi fractura a la banda. Se comenta que Hernán Hernández se negó rotundamente a grabarla, tanto que decidió apartarse del grupo y poner condiciones para regresar. Y no solo eso, sino que, por razones que nunca se explicaron, fue prohibida en algunos auditorios de México. ¿Coincidencia? ¿Quién sabe? Luego tenemos La Granja, un sencillo de 2009 que, según muchos, retrataba la situación del país cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra los malosos. Se dice que en un concierto en el Auditorio Nacional se les pidió que no la tocaran porque incomodaba a ciertas personas en el poder. Y pues ya sabemos que cuando una canción molesta a los de arriba, es porque está diciendo algo que no quieren escuchar. y se pierden las ganancias. La Bala también fue un escándalo. Una canción que habla de la violencia y que, según los Tigres del Norte, buscaba hacer reflexionar a los padres sobre lo que sus hijos hacen. Pero al parecer, el mensaje no fue bien recibido en todas partes. Se comenta que en Chile hubo quienes prefirieron no incluirla en la programación de las radios. Raras me callaban con tal yo de ser su amigo. Y claro, no podemos dejar fuera Contrabando y Traición, la canción que en 1974 marcó un antes y un después en el mundo de los narcocorridos. No fue censurada oficialmente, pero sí generó un debate sobre si este tipo de canciones debían permitirse. Algunos la ven como una obra maestra del género, otros como la chispa que encendió toda una cultura musical que sigue causando polémica hasta hoy. La traición y el contrabando. Se rumorea que hasta los más grandes han tenido sus momentos oscuros, y los Tigres del Norte no fueron la excepción. Porque una cosa es lidiar con la censura y otra muy diferente es quedarse sin nada, como casi les pasó en los años 80. Y todo por un asunto de dinero, contratos inexistentes y un empresario italiano que, según dicen, no traía buenas intenciones. Después del éxito de Contrabando y Traición, los Tigres no paraban. Los 70s y principios de los 80s fueron años de gloria para ellos, pero detrás de los reflectores había un problema que nadie veía venir. Resulta que su representante, Arthur Walker, con quien llevaban años trabajando, decidió asociarse con un empresario italiano que, según cuentan, no les daba buena espina. El señor no era honesto como Arturo, ¿no? Arturo siempre era una persona honesta y nosotros. Arthur siempre fue una buena persona, lo sabíamos y lo sabemos hasta ahorita, pero no quería manejar las cosas como el italiano, confesó Hernán en una entrevista. Y es que la relación con Walker siempre había sido de palabra, sin contratos de por medio. Un trato basado en confianza, algo que hoy en día suena impensable en la industria musical. Pero cuando el italiano entró en la ecuación, las cosas cambiaron. Jorge, el líder, cuenta que cuando les informaron que las reglas iban a ser diferentes, él decidió tomar otro camino. Pero parece que a su nuevo socio no le pareció la idea, porque de inmediato los demandó y les quitó todo. Y pues el italiano me demanda y nos quitan todo, entonces... Así, de la nada, los Tigres del Norte se quedaron sin un peso y con la amenaza de perder su nombre y su música. Dicen que en esos momentos, el grupo pudo haberse venido abajo, pero si algo han demostrado los Hernández es que no se rinden fácil. Jorge no se quedó de brazos cruzados y respondió con otra demanda. Lo que siguió fueron 4 años de peleas legales, idas y venidas a la corte, hasta que finalmente, el gobierno les regresó los derechos de su música y pudieron recuperar lo que era suyo. Después ya puse otra contrademanda y fuimos a la corte y el gobierno nos dio los derechos a nosotros.
Dicen que en la vida hay personas que llegan en el momento justo para cambiarlo todo, y para los Tigres del Norte, Arthur Walker fue una de esas personas. A pesar de las broncas que hubo con aquel empresario italiano, el promotor inglés sigue teniendo un lugar especial en sus corazones. Tenemos mucho que agradecerle a Arturo, porque fue una de las bases principales cuando llegamos a Estados Unidos, fue el que nos ayudó, fue el que veló por nosotros, fue el que nos aconsejó, fue el que nos enseñó muchas cosas, contó Jorge Hernández en el documental Los Tigres del Norte, Historias que contar. Se comenta que sin él, tal vez la historia del grupo habría sido muy distinta. Sabemos hasta ahorita en nuestra conciencia que él no era el que quería Manejar las cosas así. manejar las cosas de esa manera. Y hoy en día, los Tigres del Norte no solo han recuperado sus derechos musicales, sino que tienen el control absoluto de toda su discografía. Y con un repertorio tan extenso, no es sorpresa que sean capaces de hacer cosas que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Como aquella vez en 2009, cuando ofrecieron un baile masivo de casi 12 horas seguidas en la Expo Guadalupe, en Monterrey, Nuevo León. Imaginen el cuadro, más de 36,000 personas, la noche avanzando, los ánimos encendidos y los Tigres del Norte sin dar tregua. Conjunto Primavera, Herederos de Nuevo León, Torrente y hasta Alicia Villarreal estuvieron ahí, pero los que realmente se aventaron la maratón fueron ellos. Algunos dicen que ni siquiera se veía la diferencia entre la primera y la última canción, porque la energía nunca bajó. Grabaron un documental en una prisión. Los Tigres del Norte son el primer grupo de música mexicana en pisar la prisión estatal de Folsom, en California, para cantarle a los reclusos, muchos de los cuales jamás saldrán con vida de ese recinto de máxima seguridad. Fue el martes 17 de abril de 2018, esto luego se convertiría en un documental para Netflix. Allí mismo, el cantante Johnny Cash grabó un disco que revivió su carrera musical hace más de 50 años. Jorge Hernández dijo que desde que fueron por primera vez a los Estados Unidos cuando eran pequeños y tocaron en la prisión Soledad en el norte de California, tenían ganas de tocar en la prisión estatal de Folsom, en donde 41% de los reclusos son latinos. Es muy importante para nosotros y se ha quedado en mi mente toda mi vida. Eso es lo que me ha llevado a hacer algo diferente todos los días e intentar hacer una diferencia en las vidas de otra gente, explicó. Nosotros somos los Tigres del Norte. Hemos venido a la prisión de Folsom a estar con los que se perdieron en el... Si algo ha quedado claro a lo largo de los años, es que los Tigres del Norte no le tienen miedo a la controversia. Se rumorea que donde hay un tema incómodo, ahí están ellos para cantarlo. Y si alguien dudaba de eso, basta con recordar lo que pasó en Chihuahua en 2012, cuando el gobierno del estado decidió vetarlos. Todo porque en un concierto interpretaron 3 canciones que hablaban de ciertos productos que no son precisamente buenos para la salud ni para la vida de quienes los comercializan. Algunos dicen que la decisión fue porque la música tiene una gran influencia en la gente, otros creen que solo fue una medida política para quedar bien con ciertos sectores. Lo cierto es que, lejos de apagarlos, el veto solo hizo que la gente los escuchara más. Vamos a México, en específico a Chihuahua, donde las autoridades han cerrado las puertas a los Tigres del Norte, según advirtieron. Pero si esta censura fue un escándalo, 2 años después los Tigres del Norte sorprendieron con algo completamente distinto, un corrido LGBT. Era diferente, escrita por Manuel Eduardo Toscano, se convirtió en la primera canción del género norteño en tocar abiertamente el tema del amor entre 2 mujeres. La letra cuenta la historia de una chica que todos los hombres querían conquistar, pero nadie lograba entender por qué ninguno tenía éxito. La razón era simple, su corazón ya tenía dueña. En su momento, la canción pasó un poco desapercibida, pero con el tiempo se volvió tendencia en redes sociales. La gente la redescubrió y muchos no podían creer que los Tigres del Norte, con su estilo tradicional, hubieran sido los primeros en atreverse a tocar ese tema. Nuestros fans de la comunidad LGBT nos habían pedido durante años que retratáramos sus historias, dijo Jorge Hernández en una entrevista. Esperamos hasta encontrar una canción muy digna. Y vaya que lo hicieron, porque Era Diferente sigue siendo un referente dentro de la música regional mexicana. Parece rara otra forma de amor. Pero no todo en su carrera ha sido peleas con el gobierno o romper esquemas. También han recibido reconocimientos que pocos logran, como su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2014.
Se dice que en ese entonces no era tan sencillo obtener este honor, pero los Tigres, con su profesionalismo y años de trayectoria, lograron dejar su huella no solo en México, sino en Estados Unidos. Súper emocionados de este acontecimiento tan grande para nosotros y pues queremos agradecerles a todos ustedes que nos han apoyado. Si algo ha aprendido Jorge Hernández en tantos años de carrera, es que en esta vida puede pasar de todo. Pero lo que jamás imaginó fue que, en plena entrevista en Colombia, le fueran a endilgar una hija de la nada. Cuentan que en medio de la charla, de repente aparece una joven de 22 años y suelta sin más: soy hija de Jorge Hernández. Se dice que el acordeonista se quedó helado, como si le hubieran desconectado el cerebro por unos segundos. Nadie sabía qué decir, y la entrevista se convirtió en un silencio incómodo. Jorge, sin saber si reír o salir corriendo, mejor optó por lo segundo y se retiró del lugar. Tiene 23 años, ella pues se queja porque dice que Jorge Hernández nunca pues ha estado pendiente de ella. Cuando regresó, le explicaron que todo era una broma. Imaginen el susto. Porque si algo ha sido los Tigres del Norte a lo largo de su carrera, es cuidadosos con su imagen y su reputación. Saben que millones de personas los ven como ejemplo, y siempre han procurado mantenerse lejos del escándalo, aunque, claro, nunca falta el pelo en la sopa. Y hablando de pelos en la sopa, en 2022 protagonizaron un resbalón que, aunque no pasó a mayores, sí dio de qué hablar. Todo comenzó cuando lanzaron el videoclip Pa' los plebes y mis compas, en el que lucieron trajes con detalles de flores y pájaros, muy típicos del lugar. Todo bien, hasta que el colectivo de artesanas mazatecas Texturas Oaxaca les hizo un recordatorio importante: usar diseños tradicionales sin dar crédito a las comunidades que los crean es apropiación cultural indebida. Plebes, que nos siga la tambora. Se rumorea que en otros tiempos esto habría escalado a un escándalo mayor, pero en este caso, la cosa tomó un giro inesperado. La presidenta municipal de Jalapa de Díaz, Oaxaca, en vez de reclamar, agradeció a los Tigres del Norte por portar los diseños en su vestuario. Y no solo eso, sino que los nombró visitantes distinguidos y les propuso convertirse en embajadores de los bordados y el pueblo mazateco. Y por si fuera poco, un grupo de mujeres decidió cerrar el argüende con broche de oro, ofreciéndoles a los Tigres del Norte trajes bordados a mano como regalo. Así que lo que empezó como una posible controversia, terminó en un gesto de reconocimiento cultural. Se ven brincar las olas. Desde que comenzaron a cantar corridos, los Tigres del Norte han estado en el ojo del huracán. Y aunque la mayoría del tiempo las críticas han sido más buenas que malas, hay ciertos temas que han desatado polémicas que, hasta la fecha, siguen dando de qué hablar. Uno de esos casos es El Jefe de Jefes. Editado por Fonovisa en 1997, este álbum no solo fue un éxito inmediato, sino que se convirtió en el primero de la agrupación en llegar al número 1 en la lista Billboard de música latina. Hasta lo nominaron al Grammy en la categoría de Mejor Disco de Música Mexicana Estadounidense en 1998. Pero más allá del reconocimiento, lo que realmente hizo ruido fue la canción que le daba nombre al disco. El tema habla de un hombre con una posición privilegiada, respetado y temido por todos, cuya identidad no aparece en documentos oficiales. Algunos dicen que la letra daba señales sobre ciertos lugares clave en el tráfico de productos ilegales y hasta mencionaba indirectamente nombres de quienes operaban en el negocio. Mi trabajo y valor me ha costado. Ahora bien, ¿para quién estaba dedicada esta canción? Esa es la pregunta del millón. Se rumorea que El Jefe de Jefes fue escrita para cierto capo colombiano muy famoso, pero nunca ha habido pruebas concretas. En entrevista para Historias Engarzadas, Jorge Hernández dejó claro que ellos solo tocan en eventos masivos, nunca en fiestas privadas de personajes del bajo mundo. Nosotros no hemos tenido nunca ninguna discusión, altercado, amenazas, nada de eso, afirmó con toda tranquilidad. Pero, seamos honestos, el solo hecho de que haya tenido que aclararlo ya dice bastante. Ficticio, todo es una realidad, así es que esa es una de las características del grupo de nosotros, así es que... Pero, seamos sinceros, ¿quién le cree? Porque si uno escucha la letra, no parece que le esté cantando a un doctor o a un taxista. Soy el jefe de jefes. Señores /, me respetan a todos niveles /, ni mi nombre ni mi fotografía /, nunca van a mirar en papeles /, porque a mí el periodista me quiere /, y si no, mi amistad se la pierde.
Esto no suena a un bombero ni a un maestro de primaria. Suena a alguien con mucho poder y con suficiente influencia como para borrar su nombre de los registros. ¿Hubo algún pago por componer este corrido? ¿Fue un encargo especial? La moneda queda en el aire. Lo que es un hecho es que la música de protesta en México tiene raíces profundas. Desde Óscar Chávez con La Casita hasta las canciones que denunciaban los abusos del poder. Pero dentro del género norteño no existía algo así. Y aunque algunos dicen que los Tigres del Norte no son un grupo de protesta, lo cierto es que sus corridos han puesto en la mesa temas que otros prefieren callar. De una casita que tengo por allá en el... Y es que si el Jefe de Jefes ya había causado polémica, El Circo fue la canción que dejó claro que los Tigres del Norte no solo cantaban historias de personajes del bajo mundo, sino que también podían meterse con los políticos. Y eso, en México, ya es otro nivel de valentía. Se rumorea que este corrido, lanzado en 1996 y escrito por Jazzy Armanda, fue el primero en tocar directamente un escándalo político. Y no era cualquier tema, sino la historia de los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, este último expresidente de México, enredados en problemas que en su momento fueron un escándalo nacional. La grabamos sin pensar sacarla al mercado. La hicimos para mostrarla, para que la escucharan diferentes gentes, contaron los Tigres en una entrevista. Pero la cosa tomó vuelo sola. Según dicen, cuando la gente la escuchó, la reacción fue inmediata, es la verdad, ¿por qué no la enseñas a un medio de comunicación? Y fue así como el tema empezó a circular sin que ellos tuvieran que hacer promoción. Claro, la censura no tardó en llegar. Algunos creen que fue una medida del gobierno para intentar frenar la conversación, otros piensan que simplemente era demasiado arriesgado permitir que una canción hiciera lo que muchos periodistas no podían decir abiertamente. Pero al final, lo prohibido siempre se escucha más. Entre Carlos y Raúl eran los... Ahora bien, si algo han dejado claro los Tigres del Norte, es que su carrera no se ha basado solo en polémicas y censuras, sino en innovación. Desde sus inicios, fueron revolucionarios. Al principio, su sonido era el de la música norteña tradicional, tololoche, bajo sexto, tarolas y acordeón. Pero con la ayuda de su promotor Arthur Walker, las cosas cambiaron. Walker les compró instrumentos, les dio clases de música y, sobre todo, les dio un giro que definiría su estilo. Cambió el tololoche por un bajo eléctrico e incorporó el saxofón, interpretado por Guadalupe Olivo, quien tiempo después dejó la agrupación. Se dice que estos dos instrumentos no solo modernizaron su sonido, sino que le dieron a los Tigres una identidad única. Pero me falta un pecado, me faltas tú. Pero eso no fue todo. Walker también le sugirió un cambio en la manera de cantar, nada de duetos. Jorge Hernández se convertiría en la primera voz del grupo, una decisión que, aunque en su momento pudo parecer arriesgada, terminó por consolidarlos. Otra de sus innovaciones más reconocidas fue la introducción de efectos especiales en sus canciones. Antes de ellos, nadie lo había hecho. El rugido de un tigre al inicio de El Jefe de Jefes es solo un ejemplo, pero hay muchas más canciones donde incorporaron sonidos que ayudaban a contar mejor la historia. Nosotros fuimos los primeros en hacer eso, confesó Hernán Hernández en una entrevista. Y la verdad es que sí, porque gracias a esos detalles, sus canciones no solo se escuchan, sino que se sienten. Y ahí lo tienen, los Tigres del Norte no solo han hecho historia en la música, sino también en el escándalo. Desde censuras y demandas, hasta canciones que han puesto a temblar a más de uno. ¿Cuál de todos estos chismes te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios porque aquí leemos todo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún chismecito pipiris nice. Nos vemos en el próximo video con más polémicas que nadie más se atreve a contar. Hasta la próxima.